idiomas oficiales de la República Guaraní castellano. Por otra parte, hoy tenemos la ley de lengua. La República se interiorizó por 18 años para reglamentar este artículo, porque este artículo habla de los idiomas oficiales, habla de las lenguas de las minorías, y en una parte dice la ley reglamentará su uso. Ley de lengua cubana. Esta ley de lengua fue promulgada en el 2010, 1992 al 2010, 18 años. Y ahora tenemos una ley de lengua que, por una parte, creó la Secretaría de Política Lingüística y, por otro lado, dentro de esta ley se crea la Academia de Lengua Guaraní. Que esta institución, esta última, es la que en este momento hay un grupo de personas que fue creado, está una comisión por la Secretaría de Política Lingüística para elegir a los 15 primeros miembros de esta academia. Esta es la tercera academia de lengua guaraní que tiene Paraguay. De 1920 es la primera academia. La primera academia fue creada por el doctor José Bertoni. Y con él estuvieron varios de los más conocidos de este referente de guaraní. Por ejemplo, Ramón Torre Pareña Núñez, Narciso de Romano, Manuel Domínguez, son personas que formaron parte de aquella primera academia, que hasta hoy existe y tienen ustedes en la Fundación La Piedad, que es la que está aquí sobre la calle España, casi la cual está el Museo Andrés Barrero. Allí funciona junto a otras academias, la Academia Paraguaya de Historia, la Sociedad Científica, la Asociación Indigenista del Paraguay y esta Academia de Lengua y Cultura Guaraní. Aparte de eso, en el año 1974 se creó otra academia que se llama Academia Paraguaya del Idioma Guaraní, ¿verdad? Esta academia también existe porque tiene sus estatutos, están todos reconocidos, en este caso por el Poder Ejecutivo, solamente que quedó inactiva. Ya va a ir pero estructuralmente, jurídicamente, esta academia existe, ¿verdad? Entonces, como ninguna de las dos, yo mencioné, llegaron hasta nuestros días, a cumplir con un papel fundamental en el tema de la lengua, entonces se creó, a partir de esa ley de lengua, la tercera academia. Y si tenemos suerte, probablemente ahora fin de mes, vamos a tener a los 15 primeros miembros, y estos 15 miembros van a elegir a sus autoridades y tienen que convocar a otros 15 miembros más. La academia va a tener en total una cantidad de 30 miembros para que pueda funcionar ya regularmente. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan por qué, hay una razón jurídica, una razón legal, por la que en este caso, primero que nada, Guaraní es idioma oficial, y en segundo lugar, una cuestión también muy importante, tiene que ser en este caso incorporada a la educación. Por otra parte, está el aspecto social. Y en este aspecto social hay una cuestión muy importante. Es muy especial en usted. No me voy para ver a saber que lo aman. La cacahuante hace una con ustedes, con ya se pajape, ya no se ya se uva, pues cosas que papá o acuña en el examen, el centro de Alemania moderado. Pero es ahora, en estos días, creo que a fin de este mes o siguiente, no estoy muy seguro. Octubre. Nacional. La pega con una paz arriba, 10 años, cada 10 años se hace, ¿verdad? Ahora, si tomamos como referencia el último censo, y repito, acá lo que estamos tratando de fundamentar es por qué. Si a mí me preguntan, a ustedes les preguntan por qué tengo que enseñar guaraní, por qué se tiene que enseñar. Aparte de la cuestión legal, hoy en día hay también un dato demográfico, social, estadístico, si tienen ustedes. Y en el último censo, 27% de la población del Paraguay se declaró guaraní hablante. 27%.
37%, Reca tiene un poco más de 40, allá. Peaje que en mera moco un poco más de 6 millones y medio vamos al cálculo, ¿verdad? Todavía no somos 7 millones, pero 6 millones y medio. Si nosotros multiplicamos 6 millones, que por 4 son, en este caso... 2.400.000 habitantes. Podemos rodear 2 millones y medio también, de personas que en este caso se declararon guaraníes antes. Ya hay que una guaraní, pues Curujá castellano está muy aburrida, ya. Anda, hay que por la más ahí, yo creo. Curujá, Curú, anda pe iñete, pero oye poco a esta, pues Curubera, se hace guaraní. A esto se suma un 50% que se declaró bilingüe. Castellano guaraní, guaraní castellano. 50%. Ape, ñandé, ñambo yo ayuda, vamos con ñandé el 27% de personas que en el 2002 dijeron hablar y entender guaraní. Hablar y entender. Es un número muy alto en materia de lengua, en materia idiomática, es un número muy alto. ¿Por qué? Porque inclusive acá, si partimos de la base que hace 10 años todavía hay prejuicios muy gestando y construidos y tabiba, con abuelo guaraní, guaraní no lleva y tabiba, guaraní no lleva o caraguá, mi base que está, mi base y manera de sacar. A mí a usted lo que hablo y hablo en está satisfecha ya pu limita ya pu guardó. Y la veo ni es agua ni mañonde que ya veo ni es a castellano. A ver va a ver que mi niña con iba a usted, no puede haber más guaraní ni lleva a usted. Estaba en lo que se iba a hacer por agua. El tiempo cambió de hecho, hoy hay una situación nueva, hay una situación diferente. Hay mucha más gente, en este caso ustedes son adelante. Ustedes son docentes o futuros docentes, yo creo que acá todos están enseñando. Aquí también hay gente que está en todas las universidades, en el ámbito internacional, Argentina, Brasil. Nosotros tenemos ahora cursos en los Estados Unidos, en España. La presencia que tiene hoy el guaraní en internet, en las redes sociales, etcétera, muestra una cara muy diferente, una cara totalmente diferente del guaraní. Y eso en este caso es una cuestión que probablemente va a marcar una diferencia acá, donde la gente que en algún momento tuvo vergüenza de decir que hablaba solamente guaraní, hoy en día mucha gente dice que le gusta hablar guaraní, y están en la ustedes. Ya se hace algo de cojar que quizás lo supera a ustedes. Ustedes han elegido con la parte guaraní, que porque me saben es guaraní. Ya hay años de años de Eco, ya siempre Paraguay la O, y después los avios y nada. Hoy está cuaja, es como un barrio de que solamente un 7% se declaró castellano hablante en ese centro. Castellano hablante, ¿verdad? Y un 6% restante dijo hablar otras lenguas. Entre ellos, vuelvo a repetir, las comunidades indígenas que no hablan guaraní. Macá, Guamanga, Guiña, Guaraní, porque hay que haber un pizarro afuera y vayan en el orientales, árabes, alemanes, norteamericanos, sudafricanos, etcétera, que viven acá, que hablan pocos idiomas también. Entonces, acá tenemos nosotros el dato desde un punto de vista social de cómo en este caso el guaraní es una lengua que está presente en una gran parte, en un alto porcentaje de la población. Sin embargo, hay una cuestión también que cierto sector con una especie de intereses particulares, yo puedo decir intereses, no son encubiertos, pero en realidad ya son públicos, ¿verdad? Ya más de uno sabe, y en este caso fácilmente uno puede darse cuenta, ¿verdad? Que de qué parte provienen, de ciertos sectores también de la intelectualidad paraguaya, o a veces de los medios de comunicación mismos, que ponen un poco en una situación
situación de tipo chaque al guaraní. Y le voy a decir por qué. Muchas veces nosotros preguntamos, ustedes inclusive a lo mejor les tocó preguntar a la gente ¿qué idiomas habla? Y normalmente hay una tendencia, sobre todo acá en centros urbanos. A mí yo suelo hacer la consulta, todavía no me voy a contar, seguramente por aviso, pero en muchos lugares donde estuve saliendo, preferentemente el caso de Encarnación, y me di cuenta que mucho más acá en la Asunción y sus alrededores, uno pregunta ¿qué idioma habla a una persona? Y esa persona normalmente responde castellano y yo para. Por la guaraní a que se yo vi. A la misma de propia de hoy la niña la guaraní. Acá ni yo para mí, con la niña guaraní. Esta es una peligrosa tendencia que hoy existe en materia social. A partir de un grupo de personas que se encargaron de meter esta idea que solamente se habla de para, que no se habla guaraní. Porque guaraní es muy difícil que solamente los profesores hablan así. ¿Por qué le digo eso? Porque si después analizamos, le escuchamos a esa persona cuando habla ese castellano que dice que habla bien, entonces uno levanta la mano y dice barrio de Coaco habla, porque tampoco habla castellano. Se le metió en la cabeza que habla castellano, pero no habla castellano. Y voy a los ejemplos que probablemente son tan conocidos por ustedes que al poner algunos ya se van a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Y yo admito que existe el parano guaraní, también tengo que admitir que existe el parano castellano. Y si yo, por ejemplo, salgo acá a la calle, la gente me va a decir Nina, o andátela, o decídela, o contádela. Ahora, o lo viajes ni es castellano, Ana, en nada me lo habla y castellano, tan guaraní. Yuna, Serena, Yapona, Verana. Si que tuve Chavi, decían de Benique mañana. Decirle que, contarle que, traerle que. A que tuve más, que castellano vina, me verdad, es castellano, ahora ni el yuque, el yapoque, el verajaque. Ahorita antes, como dice, Benique mañana, decirle que na tu mamá, traerle que na se le encontraba. A ver, que nada es castellano. A ver, no era pichado, viaje no es castellano. A ver, guaranito yo para castellano nada. ¿Cuántas veces escucharon ustedes a la gente usar yo? ¿Vos qué te vas a saber? El violino. Tu mamá vio, ¿sabes? Pío pico. Si no es pío, va a ser ni co ni yo. Yo ni no sabía. Como dije ya, yo ni no sabía lo. Yo también, y vos lo habla castellano, a ver yo para ahí. Y esta es una cuestión que, repito, peligrosamente se hace un juego en contra de guaraní y tratando en este caso supuestamente de hacerle creer a la gente que está hablando castellano. Esto es muy común. Vos le dijiste, vos le llevaste, vos le contaste, vos le trajiste. Vos, ni siquiera vos nomás, opa. Una cosa común, yo tengo grabado en varias partes, porque igual lo que refiero, me dedico a hacer un poco de esto de vez en cuando, coger de bruja hasta que antes ya la mucha grabadera. Hay una famosa frase que ya varias veces grabé y dice, ¿qué hora tú tenés una voz? ¿Qué hora yo tenés? La yo tenés, mina, vos. A ver, castellano, pero ni de castellano. ¿Por qué voy a tener? ¿Qué hora quiero tener? Eso demuestra claramente de que existe, sí, un yo parano guaraní, pero que también existe un yo parano castellano. Si ustedes me preguntan a mí por qué existe esto, sencilla y llanamente porque ustedes, esta generación, una más antes que ustedes, probablemente una después de ustedes, nunca jamás aprendió en la escuela ni en el colegio correctamente a usar el castellano y el guaraní.
Es más, si ustedes estudian guaraní, se van a recordar de 3 añitos, el primero, segundo y tercero, el básico de antes, probablemente para lo más nuevo ahora, dentro del contexto de la reforma, ya habrán dado un poco más. Pero hasta antes de eso, hasta antes del 94, era solamente el primero, segundo y tercero. Y una cosa de 2 horitas semanales. Y que ahorita ya ponga como voy a unir acá, lleva. Yo hablo en este caso de un modelo de donde el guaraní tenga que ser lengua de enseñanza, no tenga que ser lengua enseñada, porque sea todo eso de gurú, tenemos que ya de ciencias sociales, matemáticas, y gurú no puede ver, y gurú a castellano es una guaraní, hay gurú más, hay gurú ahí estamos, y vienen a decir, hay gurú más, porque para mí personalmente, eso no es otra cosa que la representación de una pereza mental, ¿verdad? Teniendo esa posibilidad de usar correctamente, no lo hacemos. Y eso genera en este caso un más uso de la lengua, o sea, en este caso el castellano, que es lo que estoy mostrando acá, y también el guaraní. Las dos lenguas están en una situación de mal uso, debido exclusivamente para mí a una cuestión pedagógica. Nunca se enseñó, repito, a usar las lenguas. Una cosa que se haya pasado castellano guaraní, porque tiene un complemento de directo, porque sabían que era un verbo transitivo, porque sabían cómo lugar yo tuve nosotros sobre ello, ¿verdad? Todo por allí, iba adivinando cómo lugar un verbo irregular. Pero no precisamente ustedes van a recordar una clase, o todas las clases de castellano que dieron, donde eran clases totalmente prácticas, donde uno se ponía a escribir algo acá en la clase, otro participaba, entonces todo lo le corregía, y dice mal, esta palabra no se dice así, esta palabra no se usa así, o una redacción sobre lo que uno acabó en este caso de escribir. Eso, ustedes me van a decir que se pasaron todo un año, 2 años, 3 años, o todos los años de su vida haciendo práctica de comunicación en castellano guaraní. Porque cada uno va a recordar, es mucho de gramática y poco de haber hablado la lengua, y poco de haber escrito. Cuando a mí me dicen, hablo castellano, o conozco castellano, también a mí me asusta. Acá hay una cuestión muy interesante, que todavía no mencioné, pero que voy a mencionar hace un rato. El que yo puedo ponerme siempre leyendo el castellano en una facultad, siempre pongo como referencia a mis alumnos que solamente para escribir, no es para hablar, no es morfología, no es sintaxis, no es semántica, solamente ortografía, es decir, para usar letras, para usar signos de puntuación y para usar acentos. El castellano tiene 97 hasta ahora reglas ortográficas. Hay una edición del suplemento ortográfico de la academia que se publica cada 10 años, que todavía no está acá en Paraguay. Está en internet, pero no está en Paraguay, y como libro. Y tiene 4.072 excepciones. No lo digo yo, lo dice la academia. El que quiere escribir castellano sin equivocarse con una letra, un acento, un signo de puntuación, tiene que conocer 4.169 reglas. Repito, no lo digo yo, estas son reglas y posiciones de la Academia de Lengua Española, de la Real Academia de Lengua Española. Si yo tomo este mismo ejemplo, este mismo caso, para escribir guaraní yo todavía tengo 4 reglas nada más, sin ninguna sola excepción. Pero notablemente cuando uno le pregunta a la gente, que uno le cuenta a la gente que uno está estudiando guaraní, usted más intenta llevar de calidad, ¿dónde guapo? Está frío la guaraní, ¿qué se va a decir? Y resulta que es en este caso una afirmación sin ningún rigor científico, es decir, por decir nomás, porque alguien dijo, ¿ya? Alguien dijo que era difícil y otro creyó y bueno, se multiplicó la cuestión. Y hoy en día para todo el mundo es más fácil escribir castellano y es complicadísimo escribir guaraní. Resulta que, vean ustedes cada letrero que hay en la calle. Hace 23 años en realidad, que yo salgo de acá del campo de San Lorenzo y tengo que ir a casa de la Facultad de Filosofía, allá en mi casa de la Punta. Mi trayecto es de allá a 22 de septiembre, Mercado 4. ¿Ya?
allí por la orilla de Francia. Al llegar, a lo largo de la orilla de Francia está la avenida Fernando La Mora, que se encuentra en la esquina, para donde muchos de ustedes recuerdan, en un surtidor sobre la orilla de Francia, 1, 2, 3 negocios, hay hasta ahora un letrero que dice, hay cielo. Pero está escrito así. A las 1 semana que pasé por allí, no pasó nada, a las 2 semanas se me alcanzó. A ver qué fue que yo te di más, se me alcanzó, te di más, pero si igual tan año más, te hago eso. Ajá, más esta coña que hay en el lado, te dije, eso vea, está muy ahí. A la vez lo iba ahí, entonces tiene que escribir con H, A, así como está esto, hay de dolor a veces. Pero de todas maneras se entiende, pero como iba ahí, y tal vez la señora me dice, así, con una tranquilidad famosa, me molestaron, no sé por qué hace ella. A ver, como hasta que una semana llegué a ella, porque hace la tenía acrílico, por nada de ahí, y el otro estaba por nada. A más gente a veces que hablo, al llegar su vez, tengo algo y me encantó una cambiar. Ella te dio bebé. Y han pasado 19 o 20 años y todavía está el mismo reservario. Si ustedes pasan por allí, tercer negocio después del surtidor de, creo que ahora Suma, lo que era Cela allá antes. Y bueno, van allí y ustedes van a encontrar este letrero. Pongo uno nomás, ¿verdad? ¿De cuántos? Sí que sea una cuestión de tener que ser arquero honesto, ¿verdad? Pero yo lo miré a caminar en la psicología de San Lorenzo y están unos letreros que fueron no basureros de media altura. De un lado bien grande con el logo Municipalidad de San Lorenzo. Y abajo dice basurero dice el doble primero. Caminando 100 metros, basurero utilízalo con S. Y otros 100 metros más, basurero utilízalo con Z. Llegué a la conclusión y democrático por nada, es puro que la letra mía. Alguno coño sensato. Municipalidad de San Lorenzo. En el mismo lugar, en una parte dice ciclista, en plural. Abajo dice circule despacio. Circule ciclista. Luego cabe en el puesto ciclista nomás ya, y circule. Porque si son ciclistas, circulen. Pero no puede ser ciclistas, circulen. Tercero oficial. Está el nombre de una municipalidad. Van a encontrar ustedes H sin H, con S, zapato con S. Y la gente sigue diciendo que el castellano es fácil.